Hola, ¿cómo están? De seguro que se habrán preguntado ustedes qué es la Biblia. Primero y principal, la Biblia es un libro y es el libro más antiguo de toda la humanidad. El libro que fue escrito por muchísimas personas de distintos rangos sociales y distintos niveles económicos, que nos enseña a cómo vivir y nos enseñan la experiencia del diario vivir de un ser humano y los pasos que debemos seguir de a menudo. En este video te voy a contar lo que es la Biblia. Bueno, por empezar, la Biblia es una colección, una recompilación de libros sagrados que contienen las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos con base en la tradición judía, por ejemplo, del Antiguo Testamento, y el anuncio del Evangelio en el Nuevo Testamento. Fue escrita por unos 40 hombres en un periodo aproximado de los 1600 años. El primer libro de ellos, por ejemplo, de la Biblia, es el Génesis, que fue escrito alrededor del 1445 a.C. El último libro es el Apocalipsis, escrito alrededor del 90-96 después de Cristo. Originalmente se escribió en hebreo, después en arameo y en griego también. La Santa Biblia, conocida también como Sacra en latín, es el libro más vendido de todos los tiempos. Ha sido traducida por más de 2500 idiomas y está disponible en diferentes versiones según las tradiciones y las traducciones. Obviamente, actualmente está disponible también en un formato últimamente digital. La Biblia, por lo general, en un término procedente de la palabra griega biblion, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega ta Biblia, ta hahai, que significa libros sagrados. En ese sentido figurado, el término también se utiliza para referirse a un libro que suma importancia y que contiene toda la información relevante en un área determinada. Por ejemplo, la Biblia de JavaScript, la Biblia de la administración de las empresas, la Biblia del músico o la Biblia del fútbol también, etcétera, etcétera. Ahora te voy a hablar específicamente de la estructura de la Biblia. La estructura de la Biblia cristiana se divide prácticamente en dos partes principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada uno de ellos reúne una colección de textos sagrados. En este video vamos a conocerlos en algunos detalles esenciales. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, que es la Tanaj para los judíos y Septuaginta para los griegos, es considerada por los cristianos como la historia de la creación, relacionada con la creación del mundo y los acontecimientos del pueblo hebreo hasta el año 445 a.C. aproximadamente. Existen dos versiones del Antiguo Testamento, las cuales circulaban indistintamente en los tiempos de Jesús y de los apóstoles. Por ejemplo, el canon hebreo o el canon palestinense. El canon alejandrino, por su lado, la versión de los 70. Esta versión fue escrita en griego. Contienen el canon hebreo y además los libros deuterocanónicos, llamados apócrifos por la tradición protestante, tales como Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos. Ambos cánones difieren en un orden, la repartición y los títulos a las iglesias católicas y ortodoxas. Por otro lado, vamos a hablar de eso, reconocen el canon alejandrino y la versión de los 70. Las iglesias protestantes, por otra parte, o la inspiración luterana, usan el canon hebreo o un canon palestinense. Por su parte, la iglesia copta admite otros libros como el libro de Enoch y el libro de los jubileos, por otro lado. Ahora hablemos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Es considerado por los cristianos como la historia de la salvación. En él se incluyen los evangelios que representan la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Esto abarcan los acontecimientos durante su vida, su mensaje, su muerte y su resurrección. Además, en el Nuevo Testamento contiene la narración de los hechos de los apóstoles, que cuenta el nacimiento de la iglesia primitiva.
las cartas pastorales de los primeros líderes cristianos y el libro profético del Apocalipsis. Por otra parte, aquí te explicamos más acerca del Nuevo Testamento. Hablamos de las copias y de las traducciones de la Biblia medieval en este caso. Antes de la invención de la imprenta, los libros sagrados eran copiados manualmente. En el caso del libro sagrado judío, que corresponde al Antiguo Testamento cristiano, las copias eran hechas por copistas hebreos denominados masoretas. Ellos se encargaban de copiar las escrituras hebreas entre los siglos VI y el siglo X y solían contar las letras para evitar ciertos errores. En el mundo cristiano, por otro lado, las traducciones y las copias de la Biblia eran llevadas a cabo por los monjes en los monasterios, muchos de los cuales se encargaron también de incorporar en ellas iluminaciones o ilustraciones de gran valor artístico. Los monjes podían copiar en solitario o en grupo bajo el dictado de un hermano, lo que aceleraba la producción de ejemplares. Por ello, no era de extrañar que hubiese algunos errores en el proceso de su elaboración. Existen distintas opiniones en cuanto a la fiabilidad, conservación o legitimidad de la Biblia, debido a que han pasado muchos años desde los primeros, por ejemplo, de los primeros manuscritos, y también por posibles errores en las traducciones a los diferentes idiomas y opiniones divergentes en los dogmas cristianos, judíos o mesiánicos. La primera traducción de la Biblia a lengua vulgar, por ejemplo, y también la primera versión impresa fue la Biblia traducida por Lutero al alemán en el siglo XVI. También la arqueología ha brindado descubrimientos interesantes en relación con la conformación de los propios textos bíblicos. Es por ello que la Biblia es el libro más sagrado de toda la humanidad y el más antiguo, y en la que no se encuentran errores y en la que no se encuentran defectos para nuestra vida. Con este mensaje te dejo. Saludos.